Agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del IFE, hoy INE, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenos días. Muy bien, Pascal, buenos días. Pues Luis Carlos, 10 días de campañas electorales. ¿Qué destacarías tú, pues desde el punto de vista de los mensajes de los aspirantes a la presidencia y en general del proceso electoral? Pues mira, dos cosas. Uno es que ya pues hay más ambiente de campaña por razones obvias. Hasta antes pues había como campañas pero veladas, escondidas, simuladas, ahora ya son abiertas y sí se nota en los medios de comunicación y en las redes sociales. Primer tema, y eso va a llevar a que la gente en las próximas semanas pues se dé cuenta que ahora sí ya viene el día de la elección. El segundo tema pues tiene que ver con el hecho de que ya están haciendo propuestas concretas. Y esto importa. Por ejemplo, el día de ayer hubo un debate en redes sociales que seguramente ustedes han comentado hoy, que Xóchitl Gálvez propone cerrar 2 refinerías de Pemex y López Obrador ya se metió al debate y seguramente hoy será nota. Entonces ya son cosas específicas en donde, por una parte, los ambientalistas seguramente aplaudirán a Xóchitl, por otra parte, seguramente los trabajadores de Pemex rechazarán a Xóchitl, pero ya empieza a haber posicionamientos. Lo mismo ocurrió en estos días en el tema de seguridad, donde Claudia Sheinbaum y Xóchitl ya presentaron sus propuestas y hay un debate sobre si debe haber una mega cárcel. Entonces, eso es lo que creo que en estos días está ya empezando a generarse. Por cierto, hablando de las propuestas, hemos visto que buena parte de estas discusiones a las que tú aludes, pues se han dado por propuestas de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué crees que, a pesar de haber hecho 100 propuestas en su primer acto de campaña el 1 de marzo, pues aquello que dice o propone la candidata del oficialismo no se transforma luego en discusión pública? Porque el gran problema de Claudia Sheinbaum es López Obrador. Realmente la propuesta relevante de Claudia Sheinbaum es la que hizo López Obrador el 5 de febrero. Es decir, López Obrador dejó sin micrófono a Sheinbaum y la colocó en una postura de ser simplemente una figura pública de la continuación del régimen de López Obrador. Eso es lo que hizo. Entonces, lo que diga Claudia importa poco, porque la importancia del tema de las reformas de López Obrador del 5 de febrero es de tal significancia, de tal relevancia, que yo creo que el otro es irrelevante. Es decir, ¿qué propone en este tema? Pues no importa, porque el presidente está proponiendo la militarización. En su propuesta del 5 de febrero, el presidente está proponiendo que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿qué importa lo que diga Sheinbaum sobre su estrategia de seguridad? Creo que importa poco. Creo que el culpable de eso es López Obrador. Por eso yo creo que la gente no la toma en serio en materia de propuestas, porque el que hay que tomar en serio es lo que dice López Obrador. Mientras que en el caso de Xóchitl, creo que el tema pues es que es la primera vez que ella empieza a proponer cosas concretas y bueno, la voz de ella pues sí es la voz de su campaña. Ahora, hablando del presidente, a pesar de que muchas veces ha dicho que esta no será una elección de Estado, que no se va a meter en el proceso, que la gente va a votar libremente, pues ayer nuevamente, ahora en su cuenta de X, pues el presidente aludiendo directamente a propuestas de los aspirantes de la oposición. Es una violación a la Constitución, lo ha hecho desde hace 2 años. Esta ya es una elección inequitativa porque el presidente ya se metió, se sigue metiendo y las autoridades electorales siguen sacando exhortos de que por favor no se meta, cumpla la Constitución, pero en los hechos está ocurriendo algo diferente. Sin duda este es uno de los grandes problemas que dejará esta elección, la intromisión indebida de López Obrador. Ahora, lo hemos platicado muchas veces, no hay realmente manera, más allá de los exhortos y más allá de pedirle que baje contenidos de las redes sociales a posteriori, no hay realmente manera de limitar al presidente en lo que dice. Bueno, no hay una guardia del INE que pueda ir a detenerlo a Palacio Nacional, Ujú. pero yo sí creo que el INE y el Tribunal Electoral, para empezar, las dos presidentas de las dos instituciones electorales podrían salir en conferencia de prensa, hacer un llamado directo al presidente, podrían pedirle al Congreso que actuara, podrían hacer muchas cosas más innovadoras, con más visibilidad, para tratar de hacer que haya una cosa que se llama
autoridad moral de las instituciones electorales para contener o al menos para adjudicarle más costos al presidente y a su candidata, porque a quien beneficia esto es la candidata, pero yo veo que siguen con una rutina administrativa, legalista. Bueno, legalista no quiero demeritarlo, pero cuando solo te quedas en la esfera rutinaria de tus atribuciones, pues nadie te hace caso. Y ese es el problema que están haciendo. Creo que podría haber una mucha mayor visibilidad, fuerza, unidad, un llamado a la reflexión, explicar qué está pasando, porque la gente ni siquiera sabe qué está pasando. La gente no sabe por qué la intromisión del presidente genera mucho daño moral a la elección. Le genera daño a su candidata, por cierto, porque el exceso de visibilidad del presidente está dejando a Sheinbaum en un segundo lugar. Entonces, a quien más le convendría que el presidente ahora sí se callara sería la propia candidata de Morena. Así es que no están haciendo esa reflexión en voz alta desde mi punto de vista. Le agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde que me haya esperado en la línea para seguir esta entrevista. Luis Carlos, ayer, el fin de semana, la Internacional Socialista emitió un pronunciamiento sobre las elecciones en México y se destaca en él su preocupación por la posibilidad de que interfiera el crimen organizado. Es decir, esto ya no es solo un tema que se note a nivel nacional, es algo que ya pues trascendió nuestras fronteras. Sí, claro, es un tema obvio, evidente, que ha pronunciado esta agrupación. Lo hizo la ONU hace tiempo, muchas organizaciones en México lo han dicho. Es un gran problema de sobrevivencia del Estado democrático, cómo el crimen está penetrando en las elecciones y en general en la vida económica y política y social de este país. Solo que en las elecciones pues se hace un poco más evidente. Bueno, y por otro lado, me gustaría comentar contigo lo que ha estado pasando en la elección acá en la capital. Pues se nota todavía en el oficialismo pues la división que se provocó con el nombramiento de su candidata y como que la campaña de Clara Brugada no termina pues de arrancar. ¿Tú cómo estás viendo las cosas acá en la Ciudad de México, que es una entidad que, como se sabe, pues ha sido gobernada desde hace 27 años por el mismo grupo político? Primero, veo que hay un problema que está pasando en muchos lugares del país dentro de Morena, que quizá explique en parte este problema que están enfrentando en la Ciudad de México, que es el conflicto de, digamos, Morena original, Morena obradorista, Morena fundadores contra los arribistas que están llegando del PAN, del PRI, del Partido Verde. Entonces, aquí en la Ciudad de México, parte del problema surge cuando Sheinbaum quiere que Omar García Harfuch sea el candidato porque retrata bien y porque está arriba en las encuestas. Esa es la razón. Mientras que otro grupo dice, oye, pero Clara Brugada es la obradorista de origen, es gente de izquierda, aquí ha estado siempre, no podemos por rentabilidad electoral traer a alguien de afuera. Y ahí gana la batalla Clara Brugada y aquí se genera, según comenta mucha gente, un conflicto y un pleito. Lo mismo está pasando en Puebla, donde el Morena propone a Pepe Chedraui como candidato a alcalde, un priista de toda la vida, que representa todo lo que López Obrador acusa. Él representa eso y Morena lo pone. En Mérida pusieron como candidato a Romel Pacheco, que era un panista de toda la vida que quería ser candidato del PAN. Y por cierto, el candidato a gobernador de Morena también es expanista. Este fenómeno está pasando en todo el país. En Chihuahua acaba de haber un conflicto el fin de semana de morenistas en contra del candidato a la alcaldía por el mismo problema, es un panista advenedizo. Entonces, en la Ciudad de México esto está generando mucho conflicto y claramente del otro lado, en el caso de la Ciudad de México, el candidato de la oposición, Santiago Taboada, creo que es un candidato atractivo, carismático y que viene cerrando. Yo creo que la Ciudad de México es de las entidades donde puede haber alternancia, porque además en la Ciudad de México la idea de cambio sí prende. Mientras en muchas partes del país la gente quiere continuidad, en la Ciudad de México creo que la idea de cambio sí puede prender, Pascal. Sí, hemos visto también cómo se ha dado una batalla por los postes de la ciudad para colocar la propaganda. Vimos cómo el fin de semana fue retirada propaganda de Santiago Taboada y colocaron en su lugar la de Clara Brugada, que por cierto hoy en el camino para acá vi que estaba, perdóname, completamente rajada la publicidad de Clara Brugada.
Pues sí, está habiendo este tipo de robos, de vandalismo electoral. Sí, por supuesto, supongo que es eso. Definitivamente, pero bueno, creo que la Ciudad de México será una entidad muy competida y la competencia será pues muy fuerte y qué bueno que así sea. Ahora, el que pudiera perder la ciudad, Morena, siendo que su candidata fue jefa de gobierno, ¿eso qué puede implicar? Yo creo que puede implicar pues un sano contrapeso. Recordemos que en 1997 así empezó el proceso de transición en México, cuando la izquierda gana la Ciudad de México con un gobierno del PRI a nivel nacional, y creo que eso establece un contrapeso. Si el contrapeso fundamental es entre el Ejecutivo y el Congreso, creo que un contrapeso regional es entre el Ejecutivo y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me parecería muy saludable. Dos, igual que cualquier otra entidad donde un partido gobierna mucho tiempo, pues la idea de cambio surge. Si ya llevan 27 o 30 años, creo que la idea de cambio es normal y natural que la gente diga, vamos a probar a alguien diferente. Creo que por eso la idea tiene sentido para mucha gente. ¿Tú ves que puede haber algún tipo de autosabotaje, digamos que al no haber quedado, como tú nos decías, el candidato que quería Claudia Sheinbaum, pues haya un sector del oficialismo que no está permitiendo que se despliegue la campaña de Clara Brugada? Pues yo he leído eso y he escuchado eso de que para, digo, no sé qué tan veraz pueda ser, que para el equipo de Sheinbaum es más cómodo gobernar sin Brugada en la Ciudad de México, y que en ese caso preferirían que alguien como Taboada fuera el jefe de gobierno por los pleitos internos, y que es mejor tener al enemigo fuera de casa que en casa, hablando de que Clara Brugada y su grupo fueran enemigos políticos de Sheinbaum. Eso es lo que se dice en las columnas. Yo no sé qué tan veraz sea eso o no, pero lo que sí sé es que claramente el hecho de que la oposición ganase en la Ciudad de México puede generar beneficios políticos sin duda para un gobierno eventual de Sheinbaum si ella gana la presidencia. ¿Por qué? Porque igual que en los años 90 generas la idea de cogobierno, cohabitación, y si Claudia Sheinbaum quiere realmente modificar los términos de convivencia de su predecesor, que ha sido la exclusión, y reitero, yo no sé si ella quiere o no, probablemente quiera seguir en la misma ruta del pleito, pero si quiere cambiar ese estilo, Sí. esto sería una oportunidad para generar una suerte de inclusión política, no Sí. porque ella lo haya decidido, porque si en las urnas gana la oposición, pues es una oportunidad para sentarse a platicar. Pues Luis Carlos, muy interesante. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias, Pascal. Buenos días. Gracias, Luis Carlos Ugal.